La verdad, lo pensé mucho para hacer este video, pero aquí estoy. Como muchos de ustedes lo saben, yo soy una persona neurodivergente. Esto quiere decir que yo poseo un trastorno del neurodesarrollo. En mi caso, el trastorno que poseo es el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y es precisamente de esto, de este tema, que quiero que conversemos en este video. Lo pensé mucho porque, bueno, soy un sacerdote, vamos a decirlo que hasta cierto punto soy una persona que está muy expuesta, ¿verdad? Precisamente por mi condición de sacerdote. Pero también yo me puse a pensar en todo lo que yo pasé en mi vida hasta llegar al diagnóstico y cómo me ayudó el recibir mi diagnóstico por parte de una profesional eh, de la psicología, cómo me ayudó a abrirme un camino. Y es también eso lo que yo quisiera compartir con ustedes, porque de repente mi experiencia les puede ayudar. El TDAH es más común de lo que ustedes se imaginan. Es una gran cantidad de personas que poseemos este trastorno. Y no es que hoy hay más personas con TDAH que antes. No es que antes no había y ahora sí. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, yo soy un hombre de 40 años y les puedo decir a ustedes que 35 años atrás, cuando yo estaba en el kinder, eh, que 30 años atrás, cuando yo estaba en la escuela primaria, simplemente no se hablaba de estos temas. No eran temas tan investigados, tan conocidos, ni el espectro autista, ni el TDAH, ni muchas otras condiciones, no eran tan conocidas. Entonces no es que antes no había, es que simplemente no se hablaba del tema, no se conocía. Por ejemplo, en mi caso, que yo vengo del campo, pues una persona le iba mal en el estudio, pues no sirvió para el estudio, se va a trabajar al campo y punto. Entonces, de repente, muchas personas, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros conocidos poseían también el trastorno y simplemente nunca lo supieron. Entonces, no es una moda, no es algo que ahora está de moda, no es que ahora todo el mundo tiene TDAH tampoco, porque esa es también una gran dificultad que las personas con TDAH enfrentamos y es esa banalización que se ha hecho de la condición. Hoy cualquier niño agitado ya tiene TDAH. Hoy cualquier persona distraída ya tiene TDAH. Tenemos diagnósticos mal elaborados, tenemos diagnósticos no oficiales emitidos por personas que no son profesionales del área de la salud mental, o sea, ni psicólogos ni psiquiatras, incluso, por ejemplo, educadores que son personas súper profesionales en su área, pero su área es la educación, no es la salud mental. Entonces, porque un niño es agitado, porque un niño tiene ciertos comportamientos, ya le dice a los papás, él tiene TDAH y ya se le comienza a tratar como tal. Y esto es un gran problema, porque ni todo el mundo que dice tengo TDAH realmente lo tiene. Vamos a ver, el TDAH no es ser agitado, estar siempre en movimiento. Tampoco es ser distraído o parece que anda ahí viajando por Júpiter, no. El TDAH es mucho más que eso. Yo voy a utilizar, para no perderme, un material que yo mismo he preparado. Eh, Mi deseo es que este material se convierta en un ebook que yo les pueda proporcionar a ustedes. Estamos trabajando en ello. Pero es que sí es mucho, mucho, mucho y no me quiero perder. Entonces, eh, vamos a ver. Número uno, ya hemos dicho lo que no es el TDAH, no es ni una moda, no es algo que la persona escoge, tampoco es ser muy agitado o ser muy distraído. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces nos vamos a ubicar en la primera palabra, que es la palabra trastorno. O sea, no es una enfermedad. Una cosa es una enfermedad, otra cosa es un trastorno. Una enfermedad, enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, enfermedad es la ausencia de salud. Entonces, una enfermedad tiene una causa conocida, tiene un tratamiento y tiene una cura, en la mayoría de los casos. Cuando no tiene una causa conocida, ya no estamos hablando de enfermedad, podemos estar hablando de un síndrome, podemos estar hablando de un disturbio. Pues una enfermedad tiene una causa conocida, tiene un tratamiento y tiene una cura. No siempre se logra la cura. Por ejemplo, casos de cáncer, cuando ya está muy avanzado, pues muchas veces no hay nada que hacer. Pero en el caso del trastorno, aunque la mayoría de los trastornos tienen una causa conocida y tienen un tratamiento, el trastorno no tiene cura. O sea, no es algo que se te quita, no es como una gripe que yo la adquirí hoy, me tomo una pastilla y se me pasa. Entonces, si vos sos TDAH, lo vas a hacer siempre.
Es también un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, bueno, ese trastorno, como ya la palabra lo dice, trastorna la vida de la persona. O sea, es algo que le va a traer consecuencias, que le va a traer limitaciones, problemas reales en su vida, ¿ya? En el día a día. Eh, es del neurodesarrollo porque se va a originar en el momento del embarazo. Cuando la mamá está embarazada, y se está comenzando a formar el cerebro del niño, es ahí que va a surgir este, esta condición. Entonces, como podemos ver, el origen está en el momento en que se comienza a desarrollar el cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque también es muy común personas adultas decir, ay, me dio TDAH. Eh, y eso es algo imposible también. Quiero decir, el TDAH, por ejemplo, para que sea realmente considerado como tal, los síntomas tienen que haber iniciado antes de los 12 años. Si los síntomas iniciaron después de los 12 años, no es TDAH. Puede ser cualquier otra condición, puede ser cualquier otra situación. Pero TDAH, los síntomas comienzan en la infancia, antes de los 12 años. Y el trastorno se va a originar en el momento que se está formando el niño en el vientre materno, se está formando su cerebro. Ahí se va a dar esta situación. Es también eh, un trastorno que se manifiesta como un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Qué son las funciones ejecutivas del cerebro? Bueno, las funciones ejecutivas del cerebro son aquellas funciones que nos permiten ejecutar, por eso funciones ejecutivas, que nos permiten ejecutar cualquier actividad, lo que sea, desde las cosas más simples como levantarme y cerrar la puerta hasta cosas más complejas como un cálculo. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, yo la hago, la ejecuto gracias a las funciones ejecutivas. Pues bien, es en esta parte donde se ve más afectada una persona con TDAH. Entonces, por ejemplo, tenemos la memoria de trabajo. Esa es la primera función ejecutiva. Entonces, la memoria de trabajo es aquella función ejecutiva que nos permite almacenar datos en la memoria a corto plazo, que nos permite cumplir con tareas cognitivas complejas como es la lectura, como es hacer cálculos, como es retener datos, seguir instrucciones. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un daño en esta parte y eso es lo que provoca que muchas veces las personas con TDAH tengan dificultad para realizar alguna de estas actividades que he mencionado. La siguiente función ejecutiva es la planificación. Entonces, la planificación es esa función que nos permite desarrollar objetivos de forma planificada. Este es un problema muy grande en la persona con TDAH y por eso tiene siempre esa dificultad para poner en marcha, ¿verdad? Un plan y poder alcanzar un objetivo. Tenemos una tercera función ejecutiva que es el razonamiento y es prácticamente analizar y buscarle solución a los problemas que se van presentando en la vida. De repente una persona neurotípica, o sea, una persona que no es neurodivergente, que no tiene TDAH, una persona neurotípica, en cualquier situación, en su trabajo, en el estudio, en la casa, en la familia, se le presenta un problema y la persona logra analizar, logra razonar y buscarle una solución pronto, listo. En el caso de la persona con TDAH no es tan fácil. Se le viene un problema, se le viene una situación y precisamente por ese daño en la función ejecutiva llamada razonamiento, él no logra ver una solución, no logra buscar una forma de resolver aquello y tal vez una cosa muy simple se le puede hacer muy grande. También tenemos otra función ejecutiva que se llama flexibilidad. Es la función ejecutiva que nos permite adaptarnos a los cambios, ajustarnos a algo no planeado, adaptarnos también al entorno, al ambiente. Entonces, por ejemplo, para una persona que no tiene TDAH, cambiarse de casa, entrar a un nuevo trabajo con nuevas personas, pueden ser cosas muy normales y muy sencillas. Para una persona con TDAH, esto es una gran dificultad. ¿Por qué? Porque esa capacidad no se tiene tan afinada. Entonces, cambiar de casa, cambiar de grupo de personas, de ambiente social, puede ser una dificultad muy grande. Por eso para muchas personas con TDAH, la rutina es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es como aquello que te da seguridad. Otra función ejecutiva es la inhibición. La inhibición es lo que nos permite tomar decisiones con base en lo correcto o lo incorrecto. Es tipo pensar antes de actuar. En otras palabras, la inhibición serían los filtros. Entonces, muchas veces una persona que no tiene TDAH ve algo o a alguien
y va a decir algo, y en ese momento el filtro actúa, no, no, no puedes decir eso. ¿Verdad? El filtro es como eso que nos detiene muchas veces y nos permite no hacer lo primero que se nos viene en gana, no decir lo primero que pensamos, no expresar lo primero que sentimos, sino que nos permite realmente, vamos a decirlo así, tener ciertos cuidados, ¿verdad? Pues bien, resulta que esta función ejecutiva, el filtro, en una persona con TDAH también está bastante, eh, con un déficit bastante grande. Y este es uno de los motivos por los cuales entonces una persona con TDAH generalmente no tiene filtros. Es una persona impulsiva. Dice lo que piensa, hace lo primero que se le viene a la cabeza sin haber antes analizado consecuencias. Eh, También está otra función ejecutiva que es el manejo del tiempo, que es precisamente lo que a una persona que no posee TDAH le permite distribuir el tiempo para alcanzar sus tareas, para cumplir sus plazos. Bueno, en el caso de una persona con TDAH, esto no es tan sencillo. Muchas veces la persona acaba comprometiéndose a plazos que después no logra alcanzar o no logra cumplir con sus tareas o sus obligaciones porque calculó mal los tiempos. Otra función ejecutiva es la autorregulación, que es precisamente lo que ayuda a una persona a controlar su estado de ánimo. En el caso de una persona con TDAH, al verse afectada esta función ejecutiva, pues eso va a hacer que la persona no logre autorregularse emocionalmente. Y entonces muchas veces o puede explotar, o puede colapsar emocionalmente, o se puede enojar, ¿verdad? O puedes sentir las emociones de una manera, vamos a decirlo así, más profunda que una persona que no tiene el TDAH. Otra función ejecutiva es la de la persistencia. La persistencia es esa función ejecutiva que te permite no abandonar, te permite insistir hasta que cumplas una meta. Pues bien, en el caso del TDAH, esta función ejecutiva está también lesionada y esto es lo que hace que una persona con el trastorno entonces comience algo y no termine, comienza otra cosa y no termina, comienza otra cosa y no termina. Recuerden que estamos hablando de un trastorno, no es que la persona actúe de esta manera por vagancia, no es que la persona se comporte así porque ella quiere, es algo que la persona no puede controlar, ¿verdad? Por eso trastorno, ¿verdad? Porque trastorna la vida de la persona y le trae consecuencias en su productividad, en su vida laboral, académica, familiar, relaciones, en fin, ¿verdad? Tenemos otra función ejecutiva que se llama la ejecución dual. Esta función consiste en el desarrollo de dos actividades o tareas simultáneas que van a incluir siempre información visual y verbal. Para las personas con TDAH esto es muy complicado. Muchas veces si yo estoy haciendo algo, concentrado haciendo algo y llega alguien y me habla, me pierdo. Entonces es muy complicado esto de dos tareas paralelas. También está otra función ejecutiva que es la función multitareas, que es realizar no dos, sino realizar varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona que no tiene TDAH podría estar de repente haciendo, qué sé yo, por ejemplo, imaginemos una ama de casa. Puede estar cocinando, lavando la ropa, hablando por teléfono, limpiando la casa y viendo la tele al mismo tiempo. Ya para una persona con TDAH esto no siempre es posible, ¿verdad? No es tan fácil hacer varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, conozco una persona una persona sin TDAH que ella entrena en una bicicleta de esas de spinning y mientras ella está entrenando, está con un libro estudiando, ¿verdad? Está leyendo. Generalmente tiene música y un amigo en común que tiene TDAH ha intentado hacer eso y no puede. No puede estar pedaleando, leyendo, escuchando. Entonces esto de las multitareas realmente es muy complicado. Y la última función ejecutiva es la de la anticipación, que es precisamente eh, cuando la persona tiene la capacidad de anticiparse a los resultados de una acción que cree que debe realizar. Entonces, como, por ejemplo, a veces la persona tiene siempre un plan B. Ah, bueno, voy a hacer esto, pero si esto no sale, hago esto otro. Esa anticipación, una persona con TDAH no la tiene. Entonces, por eso cosas a veces muy sencillas se le pueden hacer un mundo. ¿De dónde viene el TDAH? Bueno, como ya les mencionaba, ¿verdad? Es un déficit de las funciones ejecutivas. Este déficit de las funciones ejecutivas se produce precisamente por un cambio en la estructura cerebral, principalmente en el córtex prefrontal, que sería la parte de enfrente del cerebro. El córtex prefrontal es
la parte del cerebro responsable precisamente de las funciones ejecutivas. Entonces aquí es donde está el daño y eso se va a reflejar, ¿verdad?, en la vida de la persona que tiene esta condición. También hay un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, principalmente en el neurotransmisor llamado la dopamina. La dopamina es la responsable por regular nuestro estado de ánimo, por la motivación, por la atención, por el sistema de recompensa del cerebro. Entonces, como hay un desequilibrio en este neurotransmisor, el cerebro no produce la dopamina necesaria. Entonces, por eso la persona siempre va a tener una falta de motivación, comienza con una tarea y la abandona, comienza con otra, ya le desmotiva, la abandona, y no encuentra satisfacción muchas veces en lo que hace, tiene problemas para estar atento. Eh, Hay también factores genéticos, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de personas con TDAH que yo conozco, eh, alguien en la línea ascendente en su familia también lo posee el trastorno. Su mamá, su papá, su abuelo. Entonces, hay ahí una fuerte carga genética. Y también están los factores ambientales que podrían perjudicar precisamente recordemos que estamos hablando de la gestación, ¿verdad? El bebé se está gestando en el vientre materno y pueden haber factores ambientales, por ejemplo, la alimentación, si hay consumo de drogas, la contaminación en el ambiente, en fin, pueden haber diferentes situaciones que puedan ocasionar este trastorno del neurodesarrollo. También el TDAH va a poseer diferentes síntomas. Por ejemplo, hay síntomas que están relacionados directamente con la desatención. ¿Ok? Entonces está, por ejemplo, la persona bueno, ya después en otros videos los vamos a ver con calma, síntoma por síntoma, pero, por ejemplo, los síntomas de desatención, la persona se distrae con facilidad, la persona muchas veces parece que no está oyendo, parece que no escucha porque tienes que repetir las cosas varias veces, tiene serias dificultades con la organización, eh, tiene muchas dificultades para retener la atención, comete errores constantemente en sus tareas, en sus labores, tiene dificultades con las instrucciones, una tarea con muchas instrucciones le supera, por este motivo también evita tareas difíciles, con frecuencia pierde objetos, no sabe dónde dejó el teléfono, dónde dejó las llaves, y con frecuencia olvida muchísimo las cosas. Están también los síntomas que son relacionados con la hiperactividad. Los síntomas con la hiperactividad, bueno, tenemos la inquietud, que es esa necesidad de estarse moviendo. Yo, por ejemplo, que tengo TDAH, ustedes ahorita no me están viendo, pero yo estoy moviendo mis piernas siempre. La persona o tiene que estar haciendo algo, tocando algo, ¿verdad? También otro síntoma es levantarse de su lugar, no poder estar en su lugar por largo tiempo, entonces con frecuencia tiene que estarse levantando, moviéndose de un lugar a otro, sentirse intranquilo, es un sentimiento de intranquilidad que muchas veces se puede confundir o relacionar con la ansiedad, también dificultades para relajar. Una persona con problemas serios de hiperactividad, por ejemplo, para mandarla a hacer meditación, relajación, para ella es un estrés peor, peor, que más bien se estresa más. Eh, por ejemplo, es una persona que está siempre activa, siempre tiene que estar haciendo algo, siempre se anda buscando qué hacer, es una persona que habla mucho, no puede parar, es una persona que está ahí constantemente, ¿verdad? Conversando, responde apresuradamente, muchas veces no espera a terminar de escuchar lo que le están diciendo, entonces se adelanta a las respuestas o responde por los demás. Es una persona también que interrumpe a los otros con mucha frecuencia, tiene dificultades muy serias para esperar. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vas a un restaurante a comer y llegas al restaurante y te dicen que tenés que esperar, qué sé yo, 15 minutos, la persona no espera. Prefiere ir a otro restaurante, tal vez llegar a ese otro restaurante le va a tomar media hora, 40 minutos, y mientras lo atienden 20 minutos más, en total fue una hora y la persona va y lo hace con tal de no esperar aquí 15 minutos. Es una dificultad muy grande para esperar. Entonces, esos son los síntomas ya relacionados con la hiperactividad. Cuando se cierra el diagnóstico, cuando se emite el diagnóstico por un profesional de la salud mental, el diagnóstico del TDAH va a ser así. TDAH predominantemente desatento. Es cuando en la persona predominan los síntomas relacionados con la desatención, lo cual no quiere decir que no tenga síntomas de hiperactividad, solo que lo que predomina es la parte de la desatención. Está también el TDAH predominantemente hiperactivo. En este caso son las personas con TDAH donde predominan los síntomas de hiperactividad,
pero también tienen síntomas de desatención, solo que lo que predomina es la parte hiperactiva. Y está el tercer caso, que es precisamente mi diagnóstico, es mi caso, que es el TDAH combinado. O sea, yo tengo de hiperactividad y tengo de desatención, lo cual es muy difícil para mí. Entonces, los tres son igualmente TDAH. ¿Por qué? Porque antiguamente se decía, la persona, mi hijo tiene déficit de atención o mi hijo es hiperactivo. Hoy no. Hoy se dice TDAH para todo el mundo. Si la persona es predominantemente desatenta, la persona igual tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si la persona es predominantemente hiperactiva, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si la persona es combinada, como yo, tiene un poco de desatento, un poco de hiperactivo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, ya no existe más eso de tiene déficit de atención, tiene hiperactividad. No, es tiene TDAH, tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, Muchas veces también la desatención o la hiperactividad no necesariamente tiene que ser física, muchas veces puede ser algo mental, ¿verdad? Una mente muy inquieta o una mente muy desatenta, aunque físicamente esto no sea perceptible. Eh, Algo muy característico de los TDAH es que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, entonces va a retirar su atención de ahí, lo cual a menudo va a llevar a la persona a posponer o abandonar tareas. También, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación. Entonces, por eso nosotros vamos a ir viendo después cómo esto lo podemos usar a nuestro favor. ¿Qué puedo hacer yo para estimularme, para gratificarme y poder entonces mantener la atención en mis tareas? Algo muy interesante del TDAH es lo que se llama el hiperfoco. El hiperfoco es precisamente algo que capta tu atención y puedes pasar metido en eso horas sin que nada te distraiga. Viendo una serie, viendo una película, jugando un videojuego, leyendo un libro, haciendo un pasatiempo que a vos te guste, pintar. O sea, hay algo que es tu hiperfoco, o sea, algo que captura tu atención y ahí vas a estar atento todo el tiempo que sea necesario, puedes pasar horas. Entonces ahí viene la gente y te va a decir, ve, como usted es un mentiroso, ve como usted no tiene problemas, porque vea, ¿cómo es posible que usted no puede estar sentado en el mismo lugar un ratito, pero ha pasado varias horas haciendo eso? Bueno, es porque eso es el hiperfoco. Y como ya les he dicho, no es algo que la persona logre controlar. Yo no soy así porque yo quiero. ¿Ya? Entonces yo tengo algunos hiperfocos que yo he ido descubriendo en mi vida y son cosas que yo puedo pasar horas haciéndolas. Y entonces, ¿yo qué intento? Pues utilizar el hiperfoco a mi favor, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo eh, poco a poco. Eh, entonces, aquí podemos ver algo, que el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien se trata de la dificultad para regular dicha atención, ¿verdad? Entonces yo necesito aprender a regularla, porque incluso ni siempre los hiperfocos son buenos, ¿verdad? Hay hiperfocos, por ejemplo, quien tiene el hiperfoco del teléfono celular y se puede meter ahí horas, pues eso es una cosa muy dañina, ¿verdad? Entonces yo necesito aprender a regular mi atención. Eh, la persona con TDAH utiliza ciertas estrategias que no son funcionales. Por ejemplo, posponer una tarea, evitar hacer una labor, abandonar algún proyecto. Esto la persona muchas veces lo hace hasta de forma inconsciente, de forma automática. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro siempre va a intentar protegernos. Entonces, cuando el cerebro ubica algo que a mí me disgusta, que a mí me trae emociones negativas, algo que a mí no me hace sentir bien, algo que para mí va a representar mucho esfuerzo, mucho trabajo, entonces el cerebro va a hacer todo lo posible para evitarme eso. ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente poniéndome enfrente otra cosa más gratificante. Entonces, qué sé yo, tengo que escribir un informe y es muy importante, pero me va a dar mucho trabajo porque voy a tener que leer un montón, voy a tener que escribir mucho. Entonces viene el cerebro y me pone enfrente una serie para verla, algo más gratificante, algo más divertido. Y yo acabo cayendo en eso y entonces pospongo lo otro. Eso es súper común. Entonces son estrategias no funcionales, o sea que son dañinas.
Entonces, después de hacer esto constantemente, todos los días, todos los días, todos los días, recordemos que estamos hablando de un trastorno, o sea, que la persona no lo hace porque quiere, entonces ya llega el momento que la persona crea un historial de bajo rendimiento académico, de bajo rendimiento laboral, problemas en sus relaciones sociales, problemas con sus amigos, problemas con su pareja. Al crear ya este historial, entonces la autoestima y el autoconcepto se lastiman y entonces ahí la persona va alimentando sentimientos de culpa, de frustración, de enojo, de tristeza. Posterior a esto, entonces en la mente de esta persona se van a formar creencias y pensamientos negativos sobre sí mismo. Por ejemplo, yo soy un desastre, yo no sirvo, yo no puedo. Al producirse estos pensamientos negativos, vamos a tener una baja en la motivación, ¿verdad? Que puede producir ansiedad o depresión. Y entonces la persona va a seguir utilizando estas estrategias no funcionales que solo contribuyen a mantener este modelo. Entonces esto es como un ciclo que no se acaba nunca. Por este motivo, una persona con TDAH necesita conocerse, necesita entender en qué consiste su trastorno para precisamente buscar soluciones, porque lo que definitivamente yo no puedo hacer y nadie puede ni debe hacer es decir, ay, es que yo soy así, yo estoy así con un problema y así me voy a quedar. No, eso es una mentalidad de perdedores. ¿Ya? Una persona con TDAH no puede escudarse en su condición para no hacer nada y no salir enfrente en la vida. Necesita conocerse, necesita entenderse. ¿Para qué? Para poder entonces luchar y salir adelante. A mí, en algunas ocasiones, por ejemplo, me llegaron a decir que yo no iba a poder estudiar, que yo mejor no siguiera con el colegio y me metiera a trabajar para que no hiciera gastar dinero a mis papás. Y eso les estoy diciendo que me lo llegaron a decir educadores o personas que tal vez estaban un poco más de cerca. Y bueno, yo por algún motivo nunca hice caso y es verdad que yo crecí pensando que había algo mal conmigo, porque yo sí sentía que había algo diferente. O sea, yo recuerdo en el colegio, recuerdo en trabajos que tuve, de alguien agarrarme por los hombros y moverme, pero prestame atención, y yo en el momento reacciono, ay, ¿qué me estabas diciendo? Porque me estaba hablando y yo me había ido perdido y estaba pensando no sé en qué, no estaba prestando atención, pero era algo que yo no controlaba. O por ejemplo, una gran dificultad para guardar datos muy básicos. Por ejemplo, yo leo un libro y yo te puedo decir a vos de qué se trata todo el libro, desde el comienzo hasta el final, capítulo por capítulo, y no logro recordar el nombre del autor del libro, por ejemplo. Conozco a una persona, me puedo acordar de todo lo que conversamos, de todas sus características, no logro recordar el nombre. Entonces, yo comencé a ver que tenía realmente algunas situaciones, no lograba estar quieto en un lugar, y yo sabía que había algo mal, pero yo pensaba que era que yo tenía, no sé, algo mal, que yo era un bicho raro, y a mí, yo siempre me quedé con eso, que algunas personas, algunos educadores llegaron a herirme muchísimo diciéndome que yo no iba a poder, que mejor no, que me saliera del colegio, la. Y hoy soy una persona que, para gloria de Dios, ¿verdad? He logrado tener varias carreras universitarias, hablo dos idiomas, eh, he logrado hacer una vida prácticamente normal. Que tengo un montón de dificultades, tengo un montón de dificultades. Ustedes no saben lo que es ser sacerdote y tener TDAH. Con la dificultad que yo tengo para mantener la atención, pasar varias horas confesando personas, o por ejemplo, estar celebrando la misa y intentar estar concentrado en lo que está leyendo, y escuchar al chiquito que está corriendo, y escuchar a la gente que está hablando y el carro que va pasando, es mentalmente exhaustivo. Hay momentos en los que yo quedo mal, yo termino una actividad, necesito retirarme a mi cuarto para autorregularme. Entonces, yo después en otro video les voy a contar a ustedes cómo es mi experiencia de sacerdote siendo una persona neurodivergente, siendo una persona con TDAH. Eh, en los próximos videos, ya vamos a irlo dejando por aquí, pero en los próximos videos, entonces así como una introducción, en los próximos videos vamos a ver los síntomas del TDAH. Vamos a ver síntoma por síntoma, los síntomas de hiperactividad, los síntomas de desatención. Vamos a ver también otros síntomas que se llaman síntomas extraoficiales, que no forman parte del diagnóstico oficial por el DSM-5, pero que sí la mayoría de personas con TDAH experimentan algunos o todos de estos síntomas. En otro video vamos a hablar ya de las estrategias que puedes hacer si tienes TDAH o si tienes un hijo o un familiar con TDAH, cómo puedes ayudarlo. Habrá un video en el que yo les voy a contar cómo es para mí ser sacerdote teniendo TDAH.
hasta hoy, bueno, hasta aquí llegamos por hoy, ¿verdad? Espero seguir trabajando en este ebook que les cuento. Tengo TDAH y ahora. Y les pido por favor que si este video les ayudó o si conocen a alguien que creen que este video le puede ayudar, por favor envíenselo. Les pido también que me ayuden a compartir este video con otras personas y que por favor se inscriban a mi canal de YouTube para poder seguir creciendo. Muchas gracias a todos. Espero de verdad, aunque sean algo pequeñito, poder haberles ayudado. Y nada, nos encontramos en un próximo video y que Dios los bendiga a todos. Chao.